Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Continuamos hoy con nuestra serie sobre la armadura de Dios. Vamos a tratar el efecto práctico de llevar bien puesto el casco de la salvación para progresar en la vida cristiana. Y para ello vamos a hablar con el teólogo, escritor y pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica de Alcázar de San Juan, José Moreno Berrocal. Pero antes queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestras redes sociales. Cuéntanos, ¿te aporta algo el saber que Dios te ofrece una vida eterna junto a Él? Hola José, ¿qué tal estás? Bueno, pues un gusto estar con vosotros. Igualmente. Hola Esteban, ¿qué tal? Lo mismo, un gusto también estar aquí. José, ¿qué te mueve a combinar tu labor pastoral con la escritura de libros, que sabemos que eres un buen escritor? Bueno, muchas gracias. Lo que me mueve realmente es que veo que es una extensión de esa labor evangelística y también pastoral. Creo que también se puede comunicar la realidad de Dios en nuestros días por medio de lo que se pueda escribir. Pues sigue escribiendo. Bueno, José, pues vamos a sentarnos, vamos a avanzar en nuestro análisis de la armadura de Dios. Cuéntanos muy brevemente en qué consistía la armadura de Dios y contra qué nos protegía. Bueno, esa armadura de Dios realmente, el apóstol Pablo al describirla está usando una metáfora en la que se está acercando a lo que son las grandes doctrinas cristianas por medio de la equipación de un soldado romano. Y entonces lo que hace el apóstol es traer todas esas enseñanzas de la palabra de Dios y hacernos ver que por medio de las mismas nosotros podemos afrontar cualquier enemigo que pueda venir en nuestro camino. Al final, la vida cristiana, se nos dice en la Escritura constantemente, es una lucha. Y lo que tiene la armadura es que es una protección integral contra cualquier enemigo que podamos encontrar en el camino. Pues de esa protección, pero vamos a enfocarnos ahora mismo en el casco. De esa protección vamos a hablar. Cuéntame, el casco, ¿qué función cumplía dentro de la armadura romana? Bien, el casco era fundamental porque está protegiendo la cabeza. Si realmente el soldado era herido en la cabeza, entonces ese soldado no podía seguir luchando. Por tanto, el casco era una pieza fundamental y está refiriéndose precisamente a la realidad de que si no tenemos esa protección del casco, no podemos enfrentarnos con nuestros propios enemigos. Es una pieza tan fundamental que hasta nuestros días sigue adelante. Entonces, los soldados modernos han cambiado mucho el aspecto, pero lo que sigue llevando es cascos. Se protege, obviamente, la cabeza. Puedes llevar el resto de la armadura, pero sin casco, mal vamos. Cuéntame, dice el texto que tomemos ese casco de la salvación. ¿A qué se refiere con salvación en este contexto? Bueno, el texto se está refiriendo precisamente a la realidad de que solo Dios puede salvarnos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En la Escritura, la palabra salvación es un concepto muy rico y muy amplio, pero fundamentalmente lo que Dios quiere enfatizar de entrada constantemente es que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Son palabras del apóstol Pedro que nos están mostrando que realmente estamos tan perdidos, si lo puedo decir también de esta manera, que solo un Dios, como nuestro Señor Jesucristo, puede salvarnos. Entonces, esa salvación hace referencia a todas esas bendiciones que Dios puede traer a nuestra vida para su propia gloria y que solo Él lo puede realizar. Y ese casco de la salvación vemos que tiene ecos. Es esa manera de decirlo en Primera de Tesalonicenses. Y lo que provoca es esperanza. Esa esperanza de la salvación, ¿en qué se asemeja entonces al casco? Bien, la esperanza en la Biblia es muy diferente a lo que la gente suele pensar que es esperanza en nuestros días, ¿no? Se puede decir, por ejemplo, espero que llueva o espero que no llueva, ¿no? Y al final, pues, es simplemente algo que va a ocurrir o no. O te puedo decir, ¿no? Espero ayudarte y luego al final, pues, no he podido ayudarte, ¿no? Estos somos nosotros, pero cuando la Biblia usa la palabra esperanza, está hablando de certeza. Está hablando de seguridad. Es decir, la salvación no es una cuestión que dependa de mí y que por eso, si Dios me ofrece esa salvación, pues puedo estar seguro de que la voy a obtener. Y es muy interesante, ¿no?, que mencionabas citas con respecto a la armadura. Hay otra cita en el Antiguo Testamento, en el capítulo 59
del profeta Isaías en el que se nos dice que habrá un personaje que se pondrá esa armadura y luchará las batallas de Dios. A la luz de toda la revelación de la Escritura sabemos que ese personaje del que habla Isaías 8 siglos antes de la venida de Jesucristo es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que nos está diciendo es que Él se ha puesto esa armadura antes que nosotros, ha puesto ese casco de salvación y ha sido Él el que ha obtenido esa salvación para la Iglesia, para todos aquellos que confían en el Señor Jesucristo. Por tanto, si Él como soldado ha luchado y ha vencido a todos los enemigos, nosotros no tenemos más que confiar en nuestro capitán, en aquel que ha vencido ya. Y podemos tener esa esperanza que, como bien dices, es certeza. Sin embargo, en nuestra sociedad, no sé qué opinas tú, pero me da la impresión de que la sociedad cada vez vive más desesperanzada y realmente viendo las noticias, viendo el mundo alrededor, parece que no faltan motivos para ellos. ¿Qué piensas? Bueno, pienso que efectivamente es así, ¿no? Cuando vemos tantas noticias de guerras, de tragedias que están a nuestro lado, pues nos damos cuenta de que existen motivos para caer en esa desesperanza. Lo que tenemos que recordar es que cuando se nos habla de la salvación, ese es un concepto muy amplio de la Escritura. No simplemente es una cuestión personal mía, de que Dios me salva a mí, sino que Dios tiene un plan que sobrepasa todo lo que nosotros podamos pensar acerca de todos los seres humanos en todas las etapas de la existencia, de la era cristiana. Y en ese sentido Dios tiene un plan que nos está sobrepasando en lo que implica, en lo que nosotros podemos entender, pero que lo que está diciéndonos la Escritura es que ese plan de salvación de Dios nos lleva a confiar que detrás de todo lo que nosotros estamos viendo hay una mano que está dirigiendo toda la realidad para que esa salvación alcance una plenitud en todos aquellos que son de Cristo Jesús. Y hemos hablado ya de guerras, ¿no? Por ejemplo, que vemos en las noticias, pero ¿qué más cosas pueden alejarnos, impedirnos vivir realmente con esa esperanza de salvación? Bien, creo que es fundamental que nos demos cuenta de que cuando se nos habla de la salvación en la Escritura se nos dice que una vez que somos salvos siempre vamos a ser salvos. Es decir, la salvación no se puede perder. Si tú has confiado en la persona de Jesucristo, si realmente le has recibido como Señor y Salvador, tú puedes estar seguro de que pase lo que pase, tú vas a estar siempre en sus manos. Es decir, ni siquiera nosotros mismos podemos estropear la obra de Dios. Y ese es el gran consuelo que tiene el concepto de salvación en la Escritura, que es algo que como está en sus manos yo puedo descansar en esa salvación. Sí, que no depende ya en ese sentido de nosotros, porque ya todo está perdonado, ¿no? Una vez se acepta ese regalo, ¿no?, que ofrece el Señor. Cuéntame qué beneficio trae entonces el vivir a la luz de esa esperanza de la salvación futura. Bien, el casco, me estoy acordando otra vez del casco, ¿no? El casco tú sabes que si estás en la guerra pues no te lo puedes quitar en ningún momento, ¿no? El casco lo tienes que llevar siempre, ¿no? Y en ese sentido, cuando se nos habla de la salvación en la Escritura, se nos habla de las dimensiones de la salvación. En primer lugar, se nos está diciendo de que cuando hemos creído en Cristo Jesús hemos sido acercados a Dios de una manera irrevocable. Hemos sido declarados justos por la fe en Cristo Jesús. Entonces la Biblia habla de que hemos sido salvos en el pasado. Pero al mismo tiempo la salvación también es una realidad presente. Estamos siendo salvos. ¿Por qué? Porque empezamos a notar nuestra gran debilidad, ¿no? Y nos damos cuenta de que todos los días somos pecadores y que todos los días necesitamos que el Señor Jesucristo nos acerque de nuevo a Él por medio de su sangre. En ese sentido la Escritura nos está hablando de una realidad presente de esa salvación. Y también hay una realidad futura, ¿no?, que habla la Escritura de que seremos salvos de la ira de Dios. Se nos dice que podemos estar seguros de que al final de todos los tiempos, precisamente como Dios ya nos ha salvado, Él va a continuar estando con nosotros en todo momento. Por eso es el casco de esa salvación, porque esa salvación incluye toda esa dimensión pasada, presente y futura. Dios es nuestro Dios ahora y para siempre. ¿Y qué podemos hacer, José, en la práctica, cuando quizás se van acumulando ya realidades en nuestra vida que producen naturalmente desesperanza? Cuando hay eso, una acumulación, ¿qué podemos hacer? Bien, lo que tenemos que hacer es algo que la Biblia inculca constantemente, y es que nos tenemos que hacer preguntas a nosotros mismos.
Es decir, tenemos que interrogarnos a nosotros mismos. Cuando tenemos algún pensamiento negativo, algo que pueda inducirnos a la desesperación, tenemos que preguntarnos de dónde viene este pensamiento y cómo puedo afrontarlo. Entonces encontramos que la Biblia constantemente nos está llamando a que podamos enfocarlo desde ese punto de vista, que nosotros a nosotros mismos nos preguntemos dónde nos encontramos. Y lo encontramos en varios pasajes de la Escritura, pero a mí me gusta cómo se pone en el libro de los Salmos, por ejemplo, en el Salmo 42, donde el salmista se hace esta pregunta, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Como si dijera, ¿cuáles son las causas por las que tú estás desanimado o deprimido? Bueno, recuerda que Dios es tu salvación. Espera en ese Dios que ha prometido estar contigo ahora y para siempre. Por tanto, tenemos que parar en nuestras vidas, ¿no? y buscar, hacernos esas preguntas. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Es indudable que vivir con esa esperanza en la salvación es una certeza para todos los que hemos aceptado a Jesús y trae un beneficio impresionante en el día a día. Pero cuéntame, ¿vivir con esa esperanza en el futuro significa desconectarnos de la vida aquí en la tierra? En absoluto. Realmente C.S. Lewis, un gran escritor británico, nos está diciendo que él encontró en su propia experiencia que todos aquellos que pensaban más en la vida venidera eran las personas más útiles en esta. Y el ejemplo que podríamos citar pues, es el ejemplo de William Wilberforce, ¿no? Que fue un parlamentario británico que luchó para la abolición de la esclavitud. Él formaba parte de un grupo que se llamaba el Grupo de Clapham, que era un grupo que estaba dedicado pues, a levantar campañas contra la esclavitud en el Reino Unido y también a intervenir en el Parlamento por medio de la figura misma de Wilberforce. Lo que se nos dice de ese grupo es muy interesante y es que pasaban también muchas horas en oración pidiéndole a Dios su bendición y por tanto vemos después los resultados de esa campaña. Hasta el día de hoy sabemos que la esclavitud, aunque siga existiendo nuevas formas de esclavitud, realmente la esclavitud está abolida oficialmente en todos los países de la tierra. Eso se debe a personas que tenían su mente puesta en la eternidad. Es decir, que seguimos aquí y seguimos siendo útiles, o eso es por lo menos el llamado que nos hace Dios a seguir siendo útiles también aquí, pero sabiendo lo que nos espera en el futuro. Y ya por último, ¿qué puede significar para nuestra sociedad el que vivamos con vistas, por así decirlo, a la eternidad? Bien, hay una frase muy curiosa nuevamente de Martín Lutero, ¿no? Que él decía que si él supiera que Jesucristo iba a venir mañana, ¿no? Porque la Biblia habla de una segunda venida de Cristo Jesús, él plantaría un árbol. Entonces vemos que hay una confianza en el futuro. Esto lo que significa realmente es que la fe cristiana es como si viviéramos de alguna manera el cielo en la tierra. De alguna manera estamos transmitiendo lo que serán los valores y la existencia en ese otro mundo. Por eso, vivir de cara a la eternidad tiene una gran bendición para nuestra vida aquí. Cuando observamos personas que tienen esa consideración de lo que significa la eternidad, vemos que van a realizar un trabajo que merezca la pena aquí también en este mundo, porque todo lo que hacemos en este mundo, se nos dice en la Escritura, pues tiene una repercusión en el presente. Y por eso lo fundamental es que pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo para recibir ese perdón de pecados, esa vida eterna y esa fortaleza para afrontar todo lo que pueda venir aquí y para siempre con su bendición. Bueno, pues nos dejas un reto, pero es un reto bonito y yo te quiero dar las gracias por volver a acompañarnos. Que Dios te bendiga y hasta pronto, José. Encantado de estar con vosotros. Queremos animarte a leer la Biblia antes de terminar este programa y gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica de España podemos regalarte esta Biblia. Si todavía no tienes una, llámanos al teléfono 917434400 y te la haremos llegar gratis. Para todos los que formáis parte de nuestro club de amigos, atención porque vamos a sortear este libro, Proverbios, Sabiduría para toda la vida, un libro de Anthony Billington que nos llega gracias a la generosidad de la editorial Andamio. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.